Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Ya comí. Antes que nada, agradecerle a David, a MindHub, aquí a Creative Mornings también, pero en especial a mi corazoncito que está aquí al lado mío, mi compañera y mi esposa. Soy su fiel admirador y curiosamente en estos caminos de la interpretación y de la comunidad sorda nos encontramos y siempre hemos hecho mancuerna, entonces un aplauso para ellas, por favor. Bueno, la charla va a estar enfocada sobre el tema de la honestidad. Vamos a ver algunos aspectos muy interesantes porque la aplicación tiene que ver con la discapacidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre discapacidad aquí, por ejemplo? Excelente, es la primera vez que veo más manos arriba que abajo. Y eso es positivo. ¿Por qué? Porque para muchas personas sigue siendo un tema tabú. No tenemos conocimiento sobre lo que es la discapacidad, no hablamos sobre la discapacidad y pensamos que estos temas solamente le aplican a aquellos que la viven, pero esto debe ser un tema recurrente, el cual nosotros podamos difundir a otras personas, ¿no? Honestidad es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque es un vestido blanco fácil de ensuciar. ¿A quién nos referimos con eso? Bueno, algunas personas prefieren vestirse de colores, otras incluso vestirse de negro. Pero ser honestos en nuestros tiempos tiene una aplicación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la debemos aplicar en todas las facetas de nuestra vida. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos tenido cambio en nuestras vidas, no hemos tenido oportunidades en nuestras vidas? Como lo comentaba ahorita David, vivimos en circunstancias y ahora vivimos una oportunidad, como lo que iniciamos cada uno de nosotros, y nosotros en el caso de Prosor iniciamos un sueño. Pero, ¿qué implicaba ser honesto en esos aspectos? Bueno, hay que tomar en cuenta que la percepción de la vida y de la honestidad puede ser muy diferente en cada persona, y en específico en nuestro país tiene una connotación muy diferente. ¿Algunos de ustedes han escuchado expresiones como integridad? ¿Por qué la gente piensa, por ejemplo, que es importante transar para poder avanzar? ¿Han escuchado esa expresión? El que no tranza no avanza, ¿verdad? Otra, si nosotros, por ejemplo, no creamos cosas, ¿por qué no las hace él? Nosotros delegamos normalmente estos aspectos a otras personas. Vamos a ver un poquito más lo que implica la honestidad. Y de ahí la importancia de nosotros conocer el significado de esta palabra para ver de qué manera nosotros mismos la podemos aplicar. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en su pantalla que manejamos definiciones de dos diccionarios específicos. Uno es el diccionario Oxford, que nos menciona que el origen viene de la lengua inglesa y viene también del francés antiguo, que tiene que ver con la palabra honeste, del latín honestas o honestus, y también en este caso viene en el sentido original de honor, respetabilidad, más tarde decoro, virtud o castidad. ¿Por qué hacemos hincapié en este detalle? Porque la honestidad tiene mucho que ver con ser honorables. ¿Qué tan honorables somos nosotros? A veces pensamos que ser honestos implica solamente decir la verdad o ser sinceros en cuanto a nuestra forma de comunicarnos. Pero no, ser honestos implica ser honorables en nuestro modo de actuar. Incluso la RAE trae algunos adjetivos. Por ejemplo, menciona que ser honesto implica ser una persona decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, honrado. Entonces, la pregunta es, ¿qué aplicación le damos nosotros a la honestidad? ¿Solamente a la verdad o somos personas honorables? Honorables en nuestro trabajo, honorables en nuestra forma de ser, honorables en nuestra forma de pensar.
Y de ahí la importancia de nosotros entonces empezar a ver aspectos que tienen que ver directamente con la discapacidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes? Ah, caray, se movió. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no han visto algunas expresiones como estas? Se las voy a leer directamente. Por ejemplo, la primera era... si se dan cuenta no se ve la descripción completa. Expresiones como, por ejemplo, discapacitado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa palabra? ¿Sí? Curiosamente, la palabra discapacitado tiene un prefijo antes que significa dis, que significa sin capacidad. Y muchos de nosotros utilizamos ese tipo de lenguaje sin saber que estamos utilizando una expresión errónea. ¿Ok? Otra expresión, por ejemplo, minusválido, que tiene el prefijo minus, que significa ¿qué? Menor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado esa expresión? ¿Ok? Otra expresión común, capacidades diferentes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos capacidades diferentes? Pero la connotación es hacia la persona con discapacidad. Y por último, personas especiales. ¿Quién no se siente especial aquí? Todos somos especiales, ¿verdad? Entonces, muchas veces utilizamos expresiones que nos han enseñado de alguna forma o las hemos visto en propagandas de ciertas empresas para llamar la atención. La expresión, por ejemplo, capacidades diferentes, viene de una campaña política. Y esta campaña política tenía el enfoque de que las personas vieran que todos somos diferentes, aunque ellos son los especiales, ellos son los diferentes, ¿no? Ellos son los que tienen las capacidades especiales. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que a veces las palabras o la gente nos educa de cierta forma. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la honestidad? Bueno, muchas veces no vemos el trasfondo de estas circunstancias. Y un ejemplo muy sencillo es el uso de la información. Si nosotros hacemos mal uso de la información, ¿qué sucede? Nos convertimos en personas no honestas a la hora de comunicarnos. Y un ejemplo es el censo de población para las personas con discapacidad. Quizás no se alcanza a ver muy bien, pero aquí en cada uno de estos aspectos aparecen los diferentes rubros de personas con discapacidad. Por ejemplo, ahí dice cuántas personas existen aquí en Tijuana que tienen alguna discapacidad para ver, para caminar. Para caminar dice que hay 26,000 personas, para ver dice que hay 14,000, para escuchar dice que hay 3,000, o sea, personas sordas hay 3,000 en Tijuana. Pero algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es que en el rubro de no especificado existen 31,000 personas. La pregunta sería, ¿la información no es precisa porque no supieron utilizar los cuestionarios, no supieron hacer las preguntas o no queremos hacer las preguntas de cierta manera? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta que a falta de información, menos datos precisos, a falta de menos datos precisos, menos apoyos, a falta de menos apoyos, menos programas, a falta de menos programas, y podemos seguir la lista más larga, ¿no? Entonces, el punto aquí en cuestión sería, ¿qué tan honestos somos en el manejo de la información? ¿Qué tan honestos somos a la hora de nosotros comunicarnos? El uso correcto de palabras o de expresiones va mucho más allá que solamente usarlas de manera correcta, como las palabras que vimos anteriormente. Implica mucho más que eso. Por eso, si nosotros vemos, sistemas se convierten obsoletos, información no llega y por otro lado existen circunstancias. Les voy a platicar una pequeña anécdota. Mi madre es una persona sorda. Desde chico nos tocó apoyarla en varias ocasiones para que ella fuera al médico. Y en una de las ocasiones en las que no pudimos apoyarla, por X razón, ella se acerca a su médico de cabecera en el Seguro Social y la doctora que la atiende le pregunta, bueno, ¿qué tienes? Porque curiosamente la que siempre la atendía no estaba. Y ella, aunque se expresa muy bien con su voz, solamente le dice presión.
La doctora dice, ok, sin hacer ninguna pregunta más ni nada, solamente agarró, escribió en un papel, le dio medicamento y le dijo que se fuera. Si mi madre es una persona hipertensa, ¿qué necesita de medicamento para que se sienta mejor? Algo que le baje la presión, ¿verdad? Pero curiosamente la doctora lo que hizo es darle medicamento para la depresión. Mi hermana me llama y me dice, oye Arturo, mira, te voy a mandar un video. Y mi madre estaba en un rincón como una persona loca por el efecto que le estaban dando las pastillas. La pregunta es, ¿fue un acto de negligencia? ¿Un acto deshonesto? ¿O un acto irresponsable? Porque si ella hubiera seguido tomando el medicamento, ¿qué efecto le hubiera causado? De ahí la importancia de tomar en cuenta que a veces nuestras acciones pueden tener un efecto positivo o pueden tener un efecto negativo. Si nosotros tomamos en cuenta estos aspectos, vamos a poder hacer cosas que realmente beneficien a otras personas. ¿Qué tan honorables podemos ser en nuestra forma de actuar? El propósito de esta charla no es hablar de aspectos negativos, es pasar la batuta entre nosotros. ¿Por qué? Porque ser honorables o ser honestos puede generar cambios muy grandes en nuestro alrededor. Un cambio muy grande, por ejemplo, que estamos viendo aquí, es la convocatoria que están haciendo con tantos jóvenes. MindHub, por ejemplo, ha manejado muchos temas que tienen que ver con valores y la forma de actuar de cada una de las personas. Pero es muy común en nuestra cultura mexicana el que nosotros le pasemos la estafeta a otras personas, el que digamos, a él le toca hacer, ella es la que debe de pensar así. ¿Qué tan honorables somos en nuestra forma de actuar? Si nosotros vamos al principio, vemos que, por ejemplo, en nuestro país la gente no lee. ¿Por qué? Porque no piensa que sea necesario. En nuestro país la gente no hace ciertas cosas. ¿Por qué? Porque piensa que lo deben hacer los demás. Y creemos que este espacio es un buen espacio para poder generar propuestas, para poder hacer cosas que nos destaquen en la vida. Nosotros en Prosor, por ejemplo, iniciamos algunas actividades que tienen que ver con la comunidad sorda. Después de muchos años en las que trabajamos para otras asociaciones, para otras personas, incluso dependencias de gobierno, nos dimos cuenta que siempre había un hueco, no se cubría. ¿Por qué? Porque para algunas personas era necesario cubrirlo de cierta manera. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, empezamos a querer hacer las cosas diferentes, pero siempre tomando en cuenta que la perspectiva no es la personal, sino debe ser la perspectiva de las otras personas. De ahí que la mayoría de los programas, si no es que todos, son de empoderamiento. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, nosotros educamos a las personas sordas a que sean autosuficientes e independientes. Si nosotros no somos honorables en ese aspecto, entonces nosotros mismos tendríamos la visión de lo que hacen todos los demás. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no pueden hacer cambios en su vida en aspectos que tienen que ver con la innovación, el proponer nuevas ideas, la inclusión, la búsqueda de oportunidades? La honestidad tiene mucho que ver con la forma en la que actuamos, con la forma en la que nosotros nos proyectamos hacia otros aspectos. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta que si nosotros generamos cambios de una manera personal, siendo honestos en nuestro actuar, podemos hacer cosas muy, muy grandes. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no han ido a un lugar y de repente les ofrecen un servicio y no les gusta? Pero ese servicio realmente no genera ese impacto en ustedes. ¿Por qué? Porque no está siendo como ustedes lo están pidiendo. De ahí la importancia de que cada uno de los servicios que ustedes den, cada una de las facetas que ustedes realicen, cada una de las metas que ustedes cumplan, sean íntegras en su forma de actuar. En Prosor nos dimos cuenta, por ejemplo, que teníamos que hacer cambios en nuestro alrededor. ¿Y cuál era el objetivo principal? Dejar de pensar en la asociación solamente y pensar en el individuo al cual estamos sirviendo.
¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en este momento, en este espacio, no hay ni una sola persona sorda? Tuvieron un inconveniente y no alcanzaron a llegar. ¿Por qué está moviendo las manos entonces? ¿Por qué no se necesita? Porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque parte de la filosofía de ser honestos es, el trabajo implica que se tiene que hacer haya o no haya personas. Porque de lo contrario nos convertimos en parte del problema. Delegamos a otras personas la responsabilidad que nos toca a nosotros llevar. Los programas que empezamos a iniciar, por ejemplo, tienen el propósito de nosotros poder delegar esa responsabilidad a las personas, no solamente a las instituciones, a las personas sordas para que tuvieran su propia voz. Nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, que uno de los logros más grandes fue que la Universidad Autónoma de California pudiera darle oportunidad a las personas sordas que entraran a tener su educación superior sin ningún impedimento, sin ningún inconveniente. ¿Por qué lo decimos? Porque no fue un logro de la asociación. Muchas personas no saben, por ejemplo, que el proceso inició con un abordar de unos padres preocupados porque querían que sus hijos estudiaran en la universidad. Y cuando nosotros proponemos, dijimos, bueno, vamos a generar cambios, decía Xiomara, vamos a cambiar el mundo. ¿Qué implicaba esto? Bueno, hacer cosas grandes, proponer, generar cambios, siempre tomando en cuenta que nuestras acciones pueden hacer cosas diferentes e influir en las personas que nos rodean. El propósito de la honestidad en este tema no tiene que ver con las cosas que yo hago, sino qué tan honorable soy en las cosas que yo hago. ¿Cuántos de ustedes de aquí tienen, por ejemplo, proyectos visionarios o una idea que la quieren llevar a cabo? Ya veo una mano levantada por ahí. La importancia en esas ideas que pueden tener ustedes es iniciar desde aquí, que nosotros mismos creamos en lo que estamos haciendo. Y no solamente creer, sino que tenemos que hacer las cosas con esa convicción de que las vamos a hacer bien. ¿Por qué? Porque nos podemos ir bajo otras vertientes. ¿Qué vertientes nos ha manejado la historia sobre la discapacidad? Normalmente son aspectos lastimeros, ¿verdad? ¿Cuál es el lema de un programa de recaudación anual para apoyar ciertos centros de atención? ¿Se dan cuenta? Cuando muestran a las personas en la televisión, no muestran el lado de empoderamiento, sino solamente el lado lastimero para que la percepción cambie. No estamos en contra de esos aspectos, estamos en contra de la forma errónea o deshonesta de mostrar a la discapacidad. En nuestras comunidades con discapacidad tenemos personas muy proactivas. Muchas personas de aquí, por ejemplo, no saben que Tijuana tiene uno de los mejores pintores sordos que hay en la República. ¿Pero saben por qué no lo conocen? Porque toda su obra se va a Estados Unidos. Porque aquí no la valoran. ¿Cuántas personas de ustedes saben, por ejemplo, que uno de los mejores ingenieros, e incluso que trabaja con Google, es sordo? Y también trabaja aquí en México. Hay que pensar más allá. Pero nuevamente, a veces nos dejamos llevar por opiniones, nos dejamos llevar por situaciones en las cuales pensamos que tenemos que seguir ciertas corrientes. De ahí la importancia del tema de la honestidad, ser nosotros sinceros, directos, honestos con nosotros mismos, querer lo que queremos hacer, cambiar lo que necesitamos cambiar, pero desde nosotros mismos. Nosotros iniciamos un sueño, cuando iniciamos Prosor, iniciamos un sueño que sabíamos que iba a traer ciertas dificultades, porque hablar de los cambios que se tienen que hacer no es un tema sencillo, pero sabíamos que lo teníamos que hacer. Y uno de los aspectos más importantes es que los cambios a veces generan adversidades. ¿Por qué? Porque no es sencillo que la gente le digas, bueno, no está bien lo que estás haciendo, lo tienes que hacer de otra manera. ¿Ha traído buenos resultados? Sí. Por ejemplo, aquí en Tijuana, en los últimos 3 años, anteriormente no veían ustedes intérpretes de lengua de señas en la ciudad. Solamente ¿dónde los veíamos? En el discurso político.
Los veíamos en el recuadrito de la televisión, ¿verdad? Pero ahora la comunidad sorda tiene derecho a poder estar en pláticas como estas, gracias a personas con visión como aquí MindHub, con Creative Mornings, con la invitación que nos hizo David, al ver que hay una visión de que tenemos que ser inclusivos. Esos cambios son los que tenemos que fomentar. Otros aspectos, por ejemplo, es ya no los vemos solamente en el discurso, los vemos también en aspectos deportivos, los vemos también en aspectos culturales. ¿Quién de ustedes no ha visto interpretar a Xiomara canciones? Canta muy bonito. Entonces, eso nos ayuda a entender que tenemos que ser más proactivos en las cosas que hacemos. ¿Por qué el enfoque de esta charla tiene esa vertiente? Porque nuevamente, podemos seguir corrientes o podemos ser honestos y francos con nosotros mismos en nuestras ideas y podemos ser diferentes a los demás. ¿Cómo se refleja la honestidad en tu trabajo? ¿Cómo somos en nuestra área de trabajo? ¿Qué tan claros o qué tan derechos somos en nuestra forma de actuar? ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿O seguimos vertientes solamente? Creo que este espacio es un excelente espacio para innovar. Y por último, me gustaría leerles una pequeña historia. Es un cuento muy chiquito. Nosotros los intérpretes, por lo general, utilizamos mucho los cuentos porque sabemos que estos cuentos nos despiertan ciertas sensaciones y cierta objetividad, ¿no? Y les pediría que me prestaran un poquito de atención, ¿verdad? Una vez un emperador que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo: os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de 6 meses, deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija y por ende el reino. Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla y ¿qué creen que pasaba? No germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosas y bellas plantas. El joven estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó. Ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir, pues era un participante y debía estar allí. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló al último hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a su amigo soltaron la risa y burla. En ese momento, el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey y todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, real y valiente. Cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Moraleja: la honestidad será por siempre una virtud. Qué interesante, ¿verdad? La pregunta es, ¿tenemos miedo o iniciamos sueños? Yo les puedo decir que en mi caso, yo encontré a mi reina gracias a esta profesión. Y he encontrado muchas otras cosas que realmente han cambiado mi vida. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no perdimos la visión ni tampoco el deseo de ser claros en lo que hacemos. Hemos tenido circunstancias difíciles, sí, pero aquí estamos. Muchas gracias.